Yo me voy a encargar de explicaros la fase 2 y 3, lo que es el proyecto y lo que es lo que vamos haciendo después del proyecto, ¿no? Que es el ir amoldando ese proyecto a la realidad. Esta parte, quizá quitando la última parte, que son un poco más ideas de futuro, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, algún comentario que hacerme, me interrumpís, lo comentamos, ¿vale? Y lo vamos viendo, porque si aquí vamos a ver ya planos y vamos a ver un poquito de planteamiento y planeamiento de cosas, ¿vale? Bueno, el punto de partida, como punto de partida, vuelvo a retomar un poco la introducción que comentó Antonio, y para mí es importante la apuesta que hace este ayuntamiento en esta localidad por la conservación del patrimonio, la puesta en valor y dar a conocer el mismo. Yo creo que con la densidad de población, con la población que tiene Aroche, no voy a volver a enumerar todo el patrimonio que Antonio os ha recordado que teníamos, pero el hecho de tener museos activos que funcionen, visitas guiadas regularmente a los edificios emblemáticos, festivales que ponen en valor y que hacen y que le dan más, incluso un poquito de glamour y sobre todo dar a conocerlo a nivel un poquito más provincial y incluso a nivel andaluz. Es importante y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y desde el punto de vista de cuando nos ponemos a hacer ese planteamiento, el planteamiento de hacer un hotel, hay que ser realistas de dónde estamos y estamos aquí, estamos ante un ayuntamiento en el que todas estas cosas las están poniendo en valor. Pero sí es cierto, y yo también coincido con Antonio, que hay una carencia en instalaciones hoteleras y es evidente. La gente que viene a Aroche, ¿y por qué es una carencia? Es una carencia dentro de el patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, es importante conservarlo, pero es importante que la gente lo vea, que lo disfrute, exponerlo. Y para que la gente venga y lo exponga, Aroche está en la situación geográfica que está. Es mucho más fácil si se le da la oportunidad al que viene a verlo a que pueda pernoctar. Pero no solo repercute en que es más fácil para dar a conocer el patrimonio, sino también en la economía local. Entonces, en ese sentido, yo también coincido en que había una carencia de instalaciones hoteleras. Quizá el proyecto inicial o los proyectos iniciales, desde mi punto de vista, y habiendo examinado los documentos anteriormente a la propuesta que nosotros planteamos, creo que estaban un poco sobredimensionados, sinceramente. La propuesta que se plantea es una propuesta mucho más acorde al municipio en el que se está, a la situación en la que se está. Entonces, con ese punto de partida, la verdad es que el edificio, o sea, plantear un hotel en el edificio en el que se plantea es ideal, porque la ubicación es muy buena, está situado en el centro, es un sitio para pasear, evidentemente, es un sitio que al que venga a pernoctar y a ver y a alojarse y a dar una vuelta al castillo, una vuelta a la iglesia, está en el centro del pueblo, que tiene unas referencias visuales que ahora os vamos a enseñar evidentes, o sea, ya no solo aprovecha las vistas del castillo que lo hace, las vistas de la iglesia que lo hace y la suya misma por ser un edificio histórico en sí, sino que además también plantea las cualidades paisajísticas que también forman parte del patrimonio de Aroche. Pasamos un poco. Esto que comentaba, este es el punto de partida, ¿no? Entonces, hay dos palabras que para mí son importantes a la hora de plantear el proyecto. La primera es recuperar en la medida de lo posible, y ya hemos visto que era relativamente poco. Pero bueno, cuando se plantea uno en arquitectura recuperar, cuando uno conoce lo que había, cuando uno tiene información, cuando es capaz de leer el edificio y saber cómo estaba estructurado, pues bueno, siempre se puede hacer una reinterpretación de ese espacio, ¿no? Es decir, pues había muros de carga, sabemos cómo era el sistema constructivo, sabíamos que se habían utilizado bóvedas, que ya no estaban, evidentemente, pero el proyecto tenía que volver a recoger todas esas cosas. No valía con la propuesta que había inicialmente de vaciarlo prácticamente y hacer un edificio exento prácticamente a lo que había, ¿no? Nosotros teníamos que seguir vinculándolo y teníamos que mostrar el patrimonio histórico de Aroche, es decir, que el edificio debía reflejar, y además eso no solo por nuestra parte, sino por parte del ayuntamiento, se nos exigía que el edificio reflejase parte del patrimonio, es decir, que es un edificio histórico y que recogiésemos y volviésemos a recuperar esa parte histórico que tiene el edificio, utilizando
parte de lo que se pudiese utilizar. De hecho, tuvimos un debate importante por parte del equipo que os he comentado antes en si recuperar los muros o no. Finalmente, el que mandó recuperar los muros, con lo cual todos los muros que hay de piedra son originales y están en el proyecto, ¿no? Entonces, ha sido el principal condicionante del proyecto. Recuperar lo que había y luego ser capaz de mostrarlo. Y también, no solo el edificio en sí, sino tener desde el propio proyecto que hubiese referencias a los elementos más importantes que se era capaz de ver desde el propio edificio, como son el castillo, como son la iglesia. A continuación, estas referencias al patrimonio, vemos en la zona de arriba, ¿vale? Esto es una foto de hace 2 días, ¿no? 2 o 3 días, el viernes. Vemos la parte del castillo. ¿Veis? Esto es una de las ventanas que vamos a aprovechar para una zona de salón de juego. Ahora explicaré un poquito el programa de necesidades, pero para que veáis que siempre ha estado presente e intentar, desde el mayor número de puntos de vista, tener esas referencias, ¿vale? Para no olvidar nunca dónde estamos. El edificio en sí es un edificio histórico, esto es una de las vistas del Castillete, o sea, es que una vista que habla por sí solo, ¿no? No solo en la ropa tendida, sino en forma parte de la idiosincrasia del lugar, yo creo. ¿Vale? Este es el edificio, quizá un poco la fachada y el espíritu más importante para el punto de partida del proyecto, es decir, una fachada sola, pero en sí una fachada del siglo que tiene ya unos cuantos de años y que entendíamos que debíamos mantener. Bueno, pues esto es lo que teníamos. Ya lo habéis visto. Para mí era un paisaje desolador, parece que hay una bomba ahí, ¿no? Y quedaban, pues si veis los arranques, de muros de carga, lo que es la forma de la fachada, la volumetría, partes de arranque de muro también, los niveles. Entonces, cuando nos enfrentamos, aquí un elemento importante también, que veis aquí, luego lo veremos más detenidamente, que es una escalera antigua, que era original y que además era parte del espíritu de reforma. O sea, que todo lo que veis ahí, os aseguro que está en el proyecto. O sea, que va a seguir estando ahí, y va a seguir estando ahí. Salvo una bóveda aquí que estaba realmente en ruina y que era un serio peligro mantenerla. Esto es el edificio que se ve un poquito ya de dentro, ya un poco más lo que hemos estado comentando. El que salga Pablo en la foto no es casualidad, es que como lleva viviendo desde casi que empezó la obra, pues no me extraña que salga. ¿Vale? Las edificaciones colindantes. Una pequeña reflexión, un inciso. Yo creo que Pablo no ha hecho suficiente hincapié sobre lo peligroso que era esto. Esto que veis aquí veis una zona de piedra, esto era el terreno natural, pero esto no era roca, ¿eh? La roca está aquí abajo. Esto era tierra que se estaba descarnando. Y esto es una edificación habitable. Y esto también. O sea, cuando vimos proyecto por primera vez, y yo lo comentaba con Antonio, eso decía, digo, ahí no hacemos nada hasta que esto no esté estabilizado. Porque realmente nos estábamos jugando mucho. No queda mucho en pie, pero sí de documentación. Mantener todo lo que existía en pie, fachadas, escaleras, niveles, volumetría. Sí es importante, a la hora de definir el proyecto y como primeros pasos, entender lo que hemos visto antes de la fachada, había que mantenerlo así. Es decir, que no nos podíamos pasar por arriba, no podíamos hacer el edificio con la altura o las plantas que quisiésemos. Teníamos que respetar eso. Hemos comentado antes que había una escalera que teníamos que mantener, con lo cual el nivel del suelo al que llegábamos era ese. Con lo cual teníamos un edificio encajado en un solar, con una piel por fuera medio enruinosa que había que mantener, pero que no nos permitía salirnos de ese volumen. No es como un edificio que tú tienes de nueva planta que dices, no, oye, somos 50 centímetros y lo bordo. No, aquí no. Aquí teníamos lo que teníamos y no podíamos movernos. Todo eso nos planteaba un puzzle a priori complicado, sobre todo porque tendríamos que al final desarrollar un programa de necesidades de un hotel a una escala lógica, como me comentaba antes, con 14 habitaciones dobles,
cafetería, restaurante, una sala de reuniones y una zona de piscina con un pequeño bar que se haría en la parte que se hará en la parte del muro, que quizás sea la última parte de la ejecución, ¿no? Bueno, pues este es un poco el programa, cómo empezamos con el proyecto, el programa de necesidades, ¿vale? Y a partir de ahí os presento la planta baja del futuro edificio, ¿vale? Voy a levantarme si no importa, no sé si me escucha bien. Vale. Bueno, el edificio se organiza, esta es la plaza de la iglesia. Esta es la calle Santa Clara, perdón. ¿Vale? En este lado no hay nada, porque ahora mismo estaríamos con una cota muy por debajo del nivel del suelo de la calle superior. ¿Vale? Este es el acceso actual, aquí nos ha faltado el pequeño porche que hay aquí. Este es la entrada actual, que por supuesto vamos a mantener como entrada actual. Y aquí hay una segunda entrada que se accede a la cafetería directamente y que nos sirve para dos cosas. Primero, independizar la zona de cafetería de la zona del resto del hotel, y segundo, poder hacer accesible el hotel a minusvalía, ya que evidentemente, o sea, personas con minusvalía motriz, porque evidentemente estos escalones, esta zona de por aquí, eran difícilmente salvables. Entonces ya lo negociamos con turismo y nos permitía con esta entrada tener dos accesos resueltos por esta zona, aunque había algunos por este lado, pero salvar el problema de la accesibilidad de personas con problemas de movilidad. Esta zona es la cafetería-restaurante, ¿vale? Que estará muy vinculada a la zona de la plaza de la iglesia y que entendemos, y además por la experiencia que tenemos de otros hoteles, que es un elemento muy dinamizador, no solo para la gente que viene a pernoctar, sino para el público, la gente que es de la ciudad. La verdad es que en toda esta zona, con el marco que hay en este aspecto, con la fachada, la iglesia, es fantástico, y ciertamente hay un vacío aquí de este tipo de servicios, ¿no? Entonces, creo que con buen criterio, parte del programa de necesidades, en ese programa de necesidades había la instalación de este tipo de instalaciones, de este tipo de infraestructura. Abriremos unos huecos aquí, ya luego veréis en el aspecto final cómo queda eso. Y este elemento funciona de forma independiente al resto del hotel. El hotel funciona a través, hay un elemento aquí que es muy importante, ¿vale? De todas formas, un inciso, si veis, la parte que está en gris es el edificio antiguo, ¿vale? Esta parte es el edificio que Pablo ha comentado que se había hecho de nueva planta. Aquí había unas caballerizas anteriores que evidentemente destrozaron, ya ahí no había nada que recuperar. Entonces, esta parte primero de aquí es toda la parte que se ha respetado. Si veis, y para explicaros que realmente todo eso el rollo ese que os conté al principio de la recuperación y de todo eso que está en el proyecto, tenéis que intentar ver, o por lo menos voy a intentar enseñaros que el edificio se organiza con pequeñas naves que antiguamente en esta planta eran bóvedas, algunas de otras forjados de madera, ¿vale? En los que aquí había bóvedas, en este lado igual, aquí igual, en esta zona igual, en esta zona igual. Y eso lo hemos mantenido, es decir, el edificio, cuando se usa desde la planta baja, podríamos ir por las mismas estancias, aunque le hayamos cambiado el carácter y el uso, pero iríamos por las mismas estancias que tenía inicialmente, ¿vale? Creo que eso es una parte también importante de la forma de la recuperación, ya que no podemos recuperar, evidentemente, porque no vamos a hacer una bóveda en estos tiempos, o bueno, está planteada hacer, pero son bóvedas falsas, son bóvedas reales, pero sí que el organigrama y cómo funciona el edificio podamos volverlo a traer a nuestros tiempos. Posteriormente, con la parte final de decoración y terminación, posiblemente podamos matizar todo este elemento de que haya elementos diferentes. De hecho, ya se recoge que este elemento, esta zona, es de diferente pavimento al resto. Este elemento para mí es muy importante. Yo creo que también es mi opinión personal la que enganchó un poco al equipo de gobierno. El hecho de que estas bóvedas de aquí, nosotros, que no estaban, las hemos eliminado y hayamos traído la luz aquí. Esto es un cañón de luz, un patio interior, a través del cual se organiza todo el hotel. Ahora lo iremos viendo en las siguientes plantas. Pero este elemento es una bóveda nueva, una bóveda de luz. Es un cañón de luz
que trae la luz a todas las estancias. Ya veréis cómo realmente eso se cumple en la realidad, cumple su cometido. ¿Vale? Tenemos la entrada, una pequeña recepción aquí. Este elemento es una escalera de la época de la construcción del edificio que vamos a mantener, bueno, se ha mantenido. Esta es la zona de torreón que se va a utilizar como una pequeña zona de estar, la zona wifi o sobre todo una zona de estar con sillones. Al edificio, a las habitaciones, se accede por aquí a la planta de arriba, desde el hall de distribución, que al fin y al cabo es un cañón de luz, pero es un distribuidor, una especie de lobby, ¿no? Lo que se llama lobby. Se accede a esta zona de aquí, en la que se sitúan dos habitaciones, una que garantiza la accesibilidad, otra habitación doble normal, que dan al patio del muro de piedra que habéis visto antes, que tan chulo ha quedado. Es decir, nosotros hemos ganado, se le ha ganado, aquí había un vacío, hemos aprovechado, se ha hecho este muro y hemos utilizado este espacio para meter dos habitaciones, sobre todo para personas con movilidad reducida. Este elemento es un elemento de servicio, tanto esto como esto es un elemento de servicio para el personal del hotel, porque con estas necesidades y esta categoría, que es de hotel 3 estrellas y 2 estrellas, necesitas habitaciones para la hora del trabajador que permanece. ¿Vale? También me gustaría comentar que aunque el hotel, la categoría que tiene el hotel 2 estrellas, prácticamente podría cumplir las 3 estrellas si fuese necesario. ¿Vale? Subimos a la siguiente planta. Aquí seguimos sin tener nada, es decir, todavía estamos por debajo de la cota, luego lo entenderemos mejor la volumetría. Hemos llegado por la escalera o bien por el ascensor, ¿vale?, al que accedíamos a través del patio, y veis este patio que realmente es el que articula todo este espacio. ¿Vale? Vamos aprovechando toda la zona de fachada que nos deja el edificio. Esta fachada la creamos nueva, porque esta zona ya no nos quedaba nada, estamos por aquí arriba, pero este patio es el que articula todas las estancias, tanto como es una especie de corredor. Se hace una arquería aquí, luego veremos cómo ha quedado o cómo va a quedar, y todas las habitaciones, pues con acceso desde ella, ¿vale? Estas las que están en la zona antigua y estas las que están en la zona nueva, quizás ya algo más convencional. Cabe destacar que estas habitaciones tienen unas vistas del castillo fantásticas, ¿vale? Aquí generamos una galería que una vez llegado a este espacio podemos salir a la galería, y desde aquí sí estamos a nivel para llegar a la zona de piscina que estaría en el patio. Estas habitaciones son habitaciones con mucho encanto, ya que el señor alcalde ganó en su propósito de mantener las piedras. Entonces el recuperar toda esta piedra en esta zona, la verdad es que luego os traigo una imagen de un montaje, creo que van a quedar muy, sobre todo lo que he comentado, muy vendible desde el punto de vista de hoteles conectados. Esta es la planta de buhardilla. Aprovecharíamos el bajo cubierta en esta zona, seguimos, este patio nos sigue ordenando todo el espacio, hemos llegado hasta aquí por la escalera o por el ascensor, ¿vale? Y a través de este distribuidor tenemos una habitación en esta zona, y aquí no podíamos subir más por el hecho de tener que escalonar el edificio, ¿vale? Pero sí aprovechamos se aprovecha para meter aquí una pequeña terraza con unas vistas de la zona montañosa de alrededor, también espectacular, ¿vale? Que tendríamos esta habitación. De aquí accederíamos a una zona de salón, que son necesarios en este tipo de instalaciones, salones de reuniones, ¿vale? Y a partir de aquí nos harían dos habitaciones, que es las que comentó antes Pablo, que van a buhardilladas, ¿vale? A partir de aquí, y saliendo a través de esta galería, sí accedemos, subiendo esta planta de arriba, a me ha pasado una vez. Que no lo he puesto. Accederíamos en esta planta de arriba, que ya sí empezamos a tener cosas, ¿vale? En la anterior a la zona de sala de máquinas, y aquí subiendo ya a todo este edificio, que ahora veremos en la volumetría, que sería el edificio de sala de reuniones, que también es un edificio, una instalación que, aunque no es requisito para la categoría de hotel 2 estrellas, sí es muy interesante para poder llenar de contenido el hotel. Es decir, es fundamental poder tener un congreso y tener un espacio totalmente diáfano para poder hacer diferentes actividades que la gente, los ponentes, puedan pernoctar en el hotel. Están comunicadas, aunque tiene acceso desde la calle Portugal, ¿vale?
Entonces, como esto en plano queda un poco seco, y hay algunos que pueden no haberlo visto, os he traído algunas volumetrías, ¿vale? Vamos a hacer corte para que veáis un poco las alturas y las dimensiones. Esto es un corte, es la misma planta baja, es como si cortase el edificio, ¿vale? Por la planta baja. Veis aquí la zona de cafetería. Este es el patio que yo comentaba que va articulando todo el espacio, ¿vale? Entro por aquí, llego al patio, ¿vale? Y desde aquí voy a la zona de habitaciones, subo al ascensor o desde el propio hall de entrada subo a la siguiente planta, ¿vale? Estos son servicios, estas son las zonas de aseo. Esto es lo que os comentaba, este patio que hemos ganado aquí, realmente tiene una iluminación, luego está la escalera que sube de esta planta, ¿vale? Hacemos un corte más. Este es el corte de la planta primera. ¿Veis? Ya vemos este elemento que va surgiendo aquí y veis con los arcos, veis con los huecos, ¿vale? Y al fondo veis el edificio. Ya veis viendo que este elemento realmente es el que va a conectar no solo en planta, sino también verticalmente todo el edificio. ¿Veis? Aquí está la seriación de habitaciones que son un poquito más convencionales. Aquí aparece el corredor, desde aquí se accede a la sala de máquinas y alrededor de este edificio aparecen las habitaciones que hemos comentado antes, que están dentro del edificio histórico. Esta es la planta de guardilla, ¿vale? Aquí tenemos la sala de máquinas, la siguiente forjado estaría la sala de reuniones, este patio se vuelve a aparecer aquí, y aquí, bueno, tomamos una decisión. Aquí tomamos la decisión de utilizar este espacio porque las vistas que tiene el pueblo desde esta zona son espectaculares. Entonces, creíamos que hacer esto, que además es una solara que se utiliza mucho aquí en Aroche y que nos lo permite el planeamiento, es decir, mantener el alero y mantener el primer faldón de cubierta y utilizar este espacio como solarium, sobre todo como mirador, y además como garante de luz de este espacio, porque además en esta zona esta es fachada este, con lo cual el sol de por la mañana lo iba a tener en todo este elemento. La siguiente planta, ¿ve? Hacemos el siguiente corte y vemos la cubierta. Esta es la cubierta del edificio, ¿vale? Este elemento va a ser una claraboya, un tragaluz. Es un lucernario, gracias, me había quedado pillado. Es un lucernario que realmente lo que me está es conectando todo el edificio. A través de esta escalera de aquí se accede a la sala de reuniones, que tiene acceso también desde la calle Portugal, ¿vale? Veis un poco el edificio. Yo creo que de esta forma, no solo en los planos, aquí se ve un poquito más claro cómo realmente hemos ido organizando el edificio. Vamos a ver, este es el mismo edificio desde otro punto de vista. ¿Veis? Ya veis aquí terminado también la cubierta de la casa, de la zona de reuniones. Realmente es una cubierta con solución tradicional que va en consonancia con esta calle, con una planta de altura solamente aquí, ¿vale? Pero es que el desnivel de aquí, ahora lo veremos en una foto más, era de más de 10 metros, ¿eh? Esta es una vista muy parecida a la que tenéis, a la que vosotros habéis sacado desde el castillo, la que Pablo os ha enseñado antes, ¿vale? Debéis entender que la calle Portugal termina aquí, no, esto es, ¿vale? Que termina aquí y viene por aquí, ¿vale? En esta zona. Y es una vista muy similar a lo que vamos a tener, como una continuación de las fotos que Pablo nos ha comentado antes, nos ha enseñado antes, ¿vale? Vemos cómo hemos convertido este patio de atrás, este fachado, en una arquería realmente, le hemos dado un sabor muy interesante, sobre todo porque además este tipo de cosas son muy típicas en Aroche, lo tenemos, no hay que ir mucho más lejos, abajo en la ermita, ¿no? Este tipo de soluciones, ¿vale? Luego esta parte se ha querido vestir también de una forma tradicional, clásica, sin muchas cosas estridentes, siendo sobrio y que sobre todo diese la sensación de cuando alguien lo viese de que realmente hay un edificio con una cierta solera y con una cierta entidad, ¿no? Que no fuese algo ni demasiado estridente, porque repito que el castillo en ese sentido es un chivato muy grande. Esto es un corte del edificio transversal, en el que sobre todo lo traigo para que veáis un poco cómo hemos organizado los niveles y sobre todo para que veáis la diferencia. Esta es la calle Portugal
y esta es Santa Clara. O sea, había una planta, dos plantas, tres plantas, casi 4 plantas de altura entre una calle y la otra. Conectar todo eso en un único edificio y hacerlo funcional, la verdad que ha sido todo un reto, que además tengo que agradecer a todos los que trabajan en el proyecto. Este es el corte ya desde el edificio por el centro, ¿vale? En el que se ve el patio libre o la nueva bóveda libre en el centro, ¿vale? Bueno, ¿queréis comentar algo más de esto? ¿No? Pues vamos a poner un poquito de fantasía. Ahora os voy a enseñar, os voy a hacer una propuesta para que, la verdad es que creo que hay poco que imaginar porque está bastante conseguido, pero bueno. Os voy a ir poniendo, como ya conocemos todo el edificio, ¿vale? Os voy a ir poniendo fotos de lo que hay actualmente. O sea, hasta ahora hemos visto la fase 1 con Pablo, hasta ahora hemos visto la fase 2 y ahora vamos a ver la fase 3, ¿no? Que es la fase de cómo va a terminar o cómo va a quedar el edificio. Evidentemente, como también comentó Antonio, desde ahora, o Pablo, desde ahora hasta que terminemos, va a pasar mucho tiempo seguramente, podamos cambiar de criterios o de gustos, pero vamos, será ya un poco mínimo. Esto es una vista de la cafetería desde la entrada que os he comentado que va a ser nueva, que no es que sea nueva, es que había una entrada que luego había una puerta que luego se hizo ventana y que vamos a recuperar como puerta, ¿vale? Entonces, esto es lo que existe actualmente y esto es como va a quedar desde el mismo punto de vista. Mantenemos los muros, ¿vale? Dejamos, con lo que hacemos con los arcos es marcar las estancias, lo que sería el habitáculo o la nave, que se suele llamar también aquí, y potenciaríamos el techo con madera. Esta es la misma cafetería mirando hacia la zona de recepción, o sea, la de antes era entrando justo ahí de frente y ahora mirando un poquito a la izquierda. Esta es la vista. O sea, la entrada ahora mismo al edificio está por aquí, ¿vale? Este es el patio, lo que hemos hablado del patio de luz. Y esto es como creemos que va a quedar. ¿Veis? Aquí veis, este espacio lo vamos a hacer cristal para que esté conectado visualmente la zona de cafetería con la recepción y que de la recepción también se pueda ver qué está pasando en la cafetería. Por aquí se accedería al patio de luz, ¿vale? Y allí en esta zona estaría la zona de la cocina. Os comentaba antes de los huecos que vamos a abrir a la plaza de la iglesia. La luz que entra en esta habitación es por gracias a esos huecos. Yo creo que es importante recuperar esa luminosidad en este edificio, porque la primera sensación que tenemos es muy umbría. Cuando abrimos estos huecos es esta. Si veis, los huecos tienen una altura considerable, porque el desnivel que tienen con la calle, con la plaza de la iglesia es muy alto. Esto es la misma cafetería, pero mirando desde la barra hacia la puerta, ¿vale? Esto es lo que hay actualmente y así es como pretendemos que quede. Esta es la entrada principal del edificio, mirando hacia las escaleras que queremos conservar, ¿vale? Hemos entrado, el edificio se entra por aquí, el porchecito está aquí, esta es la zona de las escaleras que vamos a proteger y aquí está el torreón. Aquí vamos a meter la recepción, si recordáis, ¿vale? Ahí metemos la recepción. Este arco ya se ha recuperado, que era un arco antiguo, y mi amigo Pablo ha tenido una genial idea para poder recuperarlo. Esta es la misma entrada, visto desde las escaleras donde estábamos, ¿vale? La escalera a donde se miraba antes, pues ahora estamos ahí mirando hacia la cafetería. Lo que vemos al fondo, lo que vemos ahí, es la zona de cafetería y esto, el patio de luz. Así es como va a quedar. Vale, el techo no quedará de hormigón, ese se me ha olvidado pintarlo. Este es el patio central, ¿vale? Yo creo que este es un espacio que ya ahora mismo en obra, los que estéis acostumbrados a ir en obra, veis que las obras normalmente son oscuras, sucias, feas, y ya, fijaos la luz que tenemos aquí. Cuando esté terminado, esta es un poco la idea.
Este es el patio central desde la primera planta. ¿Veis? Recalco que ahora mismo ya hay esta luz. Y esto es como pretendemos que quede. La verdad es que el lucernario de arriba le da una vida al espacio. Y aquí se puede observar lo que comentaba antes del corredor, a partir del cual se van organizando las habitaciones de esta planta, ¿recordáis? Este es el patio central desde la buhardilla, mirando hacia abajo. Y este es el resultado final. Esperemos. ¿Ves? Se ve desde ahí. Lo de las barandillas de cristal es algo que todavía tengo que pelearme. Este es el acceso a la planta primera. Cuando llego desde las escaleras, como desembarco, ahora mismo lo que veo es esto. He tenido que hacer un montaje para que lo veáis. ¿Vale? He llegado desde la escalera, llego de la escalera y lo que me encuentro es en esquina el patio de luz central. Bueno, pues el resultado desde dentro es algo similar a esto. Como veis, la luz que da no tiene nada que ver ni siquiera con el edificio original. En ese sentido, en esta zona era muy umbría. Las escaleras de llegada a la buhardilla, que ahora mismo tenemos esto. Esto ha sido un reto importante resolverlo, porque si veis, aquí sí hemos tenido que recrecer. Si veis, el muro llega solamente hasta esta zona y hemos tenido que recrecer para poder no tener cabezada en ese ámbito. El resultado final que esperamos es este. ¿Vale? En esta zona, esta es la zona que vemos aquí, lo vemos antes también. Aquí, que se ve aquí. Por aquí se accede, no se ve muy bien en esta foto. Es el acceso al torreón en la segunda planta. Me parece que se veía, pero no. Aquí con el programa sí lo he abierto un poquito más. Este es el salón en planta buhardilla, donde teníamos, que además tenemos una chimenea, ¿vale? Que es ¿recordáis la primera foto que yo puse que había una ventana y se veía el fondo del castillo? Es el salón que está en la planta buhardilla, que ahora mismo lo que tenemos es esto, no está cubierto, ¿vale? Tenemos el patio de luz a la izquierda y a la derecha tendríamos este salón y un poquito más a la derecha estarían las ventanas esas que comentamos. El resultado final que esperamos es este. El mirador o solarium, ¿vale? Que tenemos ahora mismo actualmente es esta zona. Os digo que las vistas que tiene mirando hacia este lado son de todo el pueblo, de toda la ladera que baja, son espectaculares. Este es el resultado que esperamos finalmente. Si nos alejamos un poquito lo veríamos así. En la parte de atrás del patio, que hemos comentado que íbamos a hacer la galería esa que hemos dicho con los arcos, ¿vale? En la actualidad es esto lo que tenemos y el resultado final que esperamos es este, ¿vale? Esta es en la zona de acceso. Por ahí esas escaleras accederíamos a la sala de reuniones. El patio trasero en sí actualmente es esto y esperamos que quede así. Un poquito de más lejos, ¿vale? Aquí abajo veis el muro de piedra que dan a las dos habitaciones que tenemos ahí. Y por poner un ejemplo de una habitación, aquí tenemos una de las habitaciones que dan a la calle, al paseo de la iglesia, ¿vale? Y en principio simplemente tendríamos que evidentemente arreglar el muro, tendríamos que picar algunas cosas y tal, pero bueno, la idea que intentamos buscar es esta. Entendéis realmente el poder que tiene, sobre todo lo expresivo que es el muro de frente, ¿no? Cuando lo consigamos rehabilitar, que quedemos así. Pues muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a un pequeño turno de palabras y de preguntas. Deciros antes, no lo comenté, Ismael sí, yo tengo que agradecer con toda sinceridad el esfuerzo y el cariño con que están trabajando los técnicos municipales, todos ellos, operarios y albañiles, Pablo, personal de la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo y Patrimonio, Pablo, Lola, Nieves, Foro, oficiales, peones,
la ilusión, el empeño, la generosidad profesional con que Ismael y Victoria han tomado el proyecto, en el sentido de ser flexibles y no ser, digamos, fijos con una idea previa. Creo que están trabajando de manera excepcional y la verdad es que le agradecemos muchísimo. Estamos tremendamente satisfechos y contentos de la profesionalidad que están mostrando desde su gabinete en relación a un proyecto que tiene un programa complejo. Es decir, no todos los arquitectos, por suerte o por desgracia, hay profesionalización de los mismos dentro de la propia carrera y, bueno, no todos tienen la suficiente capacidad técnica por su propia trayectoria personal o profesional para desarrollar proyectos de esta envergadura y de este tipo. Y en este caso, pues el gabinete de Ismael y de Victoria nos están demostrando que la elección fue acertada por nuestra parte. Así que de verdad que le agradezco a todos el empeño, porque todo lo que se está viendo, sin lugar a duda, es mérito indiscutible del equipo de profesionales. También a Pablo, que Pablo la verdad es que se lo está currando allí a pie de obra una barbaridad y merece esa distinción. Y bueno, y también a Nieves y a Lola, porque los apuntes de acabado y de finalización corren en gran medida por su cuenta. Ahora sí, bueno, palabras, dudas, comentarios. A ver, si Apolonio no pregunta, no hay jornada del Centro Cultural. Entonces, yo he mirado a Apolonio y Apolonio me ha respondido. Completa, totalmente incompleta, porque después de lo que acabamos de ver, si no decimos algo, desde luego que lo tenemos ahí dentro, lo que tenemos que decir. Yo quiero decir primero que esto para mí es totalmente nuevo, como sabe todo el mundo. No había entrado en el cuartel ni nunca, ni antes ni después, desde que desapareció. Entonces, lo que quiero reflejar aquí en esta intervención es la impresión tan grande que percibe cuando ves esto. Primero, decir que es un pedazo de acierto ejemplar esto que acabáis de hacer. Que los vecinos de la noche estuviéramos tan ignorantes de exactamente lo que estáis haciendo, porque para mí se está haciendo una pequeña epopeya de la grandísima cantidad de epopeyas que se habrán hecho en la noche. Castillo, San Mamés, iglesia. Pequeño, yo creo que estáis haciendo una página, eso, épica, que ya se verá cuando pase el tiempo y que es digna de admiración y digna de tener, por supuesto, el mérito que tienen todos los de Aroche en ese sentido. Otra cosa que quiero decir es que no tengo facilidad para ver los planos. Tendré algunas, si tengo alguna, pero eso no me resulta muy difícil ver los planos de los arquitectos, de no sé qué. La exposición que ha hecho el arquitecto para mí ha sido perfecta. Me he enterado bien. Si te sirve de algo, estas palabras quiero que no se pase sin ese reflejo. Yo creo que hemos quedado aquí más que enterado de cómo va a ser el hotel, más que enterado, Pablo, ha sido espectacular también. La diferencia que hemos observado, que se ha cogido, se ve que tiene un gran trabajo, que han tenido muchísimo cuidado de ir viendo, porque nos ha quedado muy claro cómo estaba el edificio, nos ha quedado. Y ahora la última cosa, acabo de decir que es una cosa épica, aquí porque hay ahora mismo llevando a noche una exposición de la estructura y de las diferencias y una exposición buenísima. Ahora lo único que yo pido que se cuide un aspecto que para mí va a ser importante cuando estamos seguros de que ese hotel va a funcionar, sin lugar a dudas, que es que sepamos luego vender con calidad, con muchísima calidad, y eso tiene que ser una preparación, el alcalde lo sabe. Esto es por decirlo, no porque te van a descubrir las medidas. Si no tenemos un personal preparado, y una cosa que tenemos en Aroche, siendo como Aroche, no es que tenemos fama de ser muy careros. ¿Sabes? Es verdad. Lo he oído y creo que todo el mundo lo sabe. Tenemos fama, que eso no quiere decir que nos da sitios más caros y cada otro sitio más barato.
Entonces, hay una cosa que hay que introducir poquito a poco, eso de la carestía, tenerla presente, una preparación no solo a nivel de la gente que va del pequeño hotel que debe esto, está claro que va a ser como una pequeña nave que va a ir abriendo, porque anoche necesita muchas más cosas además del patrimonio. El patrimonio para las personas muy poco tiempo, anoche no necesita mucho tiempo para ver el patrimonio, pero tenemos mucha naturaleza, tenemos una serie de valores que están ahí. Lo que habrá es que una estrategia para que la gente necesite estar más de un día aquí. Porque un hotel en donde una visita se hace en pocas horas hace que tenemos una competencia muy grande en Aracena, tenemos una competencia de toda la vida en el pueblo cercano, y lo que yo apunto y termino es que se tenga esa intuición de que tenemos que crear una serie de actividades naturales, de tal manera que la gente necesite estar por lo menos 2 o 3 días. Y luego, a lo último, lo que iba, y que las personas nos preparemos a ser agradables con los que nos visitan. Y nos preparemos no porque no seamos hospitalarios, nos preparemos en cuanto a que tenemos que saber, porque cualquier persona que veamos por la calle, que está visitando, le orientemos, le digamos y se quede admirado, que un vecino me esté diciendo a mí, pero por realidad, no la falsa publicidad, sino que se vea que tú sabes de lo que estás hablando, de lo que es el castillo, de lo que es islámico, que si no sé qué. Y eso no es solo de algunas personas, es un reto a todas las personas de la noche. Hay que fomentarlos para que en cualquier momento seamos un Cicerone, seamos una persona que somos capaces de darle a la gente información y se quede anonadada. Con sencillez, con hospitalidad, pero que estemos preparados. No sean solo algunos los que tienen que decir lo que tenemos, ¿no? Nuestra historia, nuestro patrimonio, que efectivamente es fabuloso. Muy bien. Muchas gracias, Polonio. La verdad es que lo que dice es cierto, totalmente. No hay pocas cosas con las que uno se quede más en la cabeza cuando va a determinar